autonómico en nuestro país viene a responder a necesidades, urgencias, reclamos históricos de la población boliviana, que paulatinamente ha ido siendo relegada respecto a la decisión de la cosa pública, ¿no? La anterior Constitución Política del Estado, en sus artículos 2 y 4, nos dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? La soberanía, entendiéndole como un hecho sencillo de la capacidad que tiene un pueblo de decidir sus cosas, su historia, sin que nadie le imponga nada. Pero más abajito la propia Constitución dice que esa soberanía no se la puede ejercer directamente, sino a través de sus representantes, ¿no? ¿Y cómo es eso? Primero, que dice que la población tiene el derecho de decidir su propia historia, y luego dice, un ratito, esto no lo pueden decidir de manera colectiva o como resultado, no de acuerdos y consensos que puede construir una población, sino que esas decisiones se las delega a nuestros representantes, que es el sistema político, y obviamente ahí hemos tenido una historia dramática, ¿no? En los últimos 20 años de nuestra vida republicana, cuando esos nuestros representantes, ¿no?, asumiendo ser delegatarios de la decisión de la población, han interpretado que es lícito, hacer una política extractiva, ¿no?, de recursos naturales, y todo esto que conocemos, que han terminado en contingencias dramáticas para la población boliviana. Este es un elemento fundamental que emergió justamente a raíz de la emergencia de los pueblos indígenas, ¿no?, que desde los fines de los años 80, principios de los años 90, se movilizaron por decir: los pueblos indígenas existimos, tenemos derechos y reclamamos ese derecho. Y uno de los elementos principales de su reclamo era justamente el territorio. Y a propósito de esas emergencias, viene lo que más adelante se constituyó como el espacio democrático, no de concertación, que fue la Asamblea Constituyente. Aquí hay otro tema que también es conveniente subrayar, ¿no? La construcción de la autonomía en general, obviamente que implica la construcción de institucionalidad estatal, ¿no?, en el nivel central y obviamente en los niveles nacionales. Pero no solo eso, sino también implica la construcción de una cultura. Yo les comento una anécdota que siempre me he referido en un evento que hicimos cuando la compañera Claudia era ministra de Autonomías en Cochabamba, con alrededor de más de 300 representantes de los municipios, que nos reclamaron sobre el modelo económico estatal que seguía, según su opinión, altamente concentrado en el nivel central, y el Ministerio de Economía decidía todo lo relacionado a lo económico, ¿no? Inmediatamente también el reclamo de qué hacíamos como Ministerio de Autonomías y por qué no ya enviábamos un técnico a cada uno de los municipios para que ayude a la elaboración de sus cartas orgánicas, ¿no? Esta suerte de contradicción, uno entre el reclamo por la excesiva centralidad todavía y por otro lado exigiéndole al mismo Estado por qué no desplega su actitud central, es decir, su acción centralista para apoyar en el desarrollo de las autonomías indígenas. Ese es un segundo elemento, y un tercer elemento que quiero señalar es lo que en el documento se denomina el razonamiento simplificador. Obviamente nos hemos concentrado probablemente en un discurso, y puede quedarse en eso, ¿no?, de que el Estado plurinacional se constituye a partir de la emergencia justamente de las autonomías indígenas, ¿no?, intentando entender que el Estado plurinacional implica la concreción de uno de los elementos principales que está establecido en la Constitución Política del Estado y que se refiere a la garantía del ejercicio a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Y esa libre determinación de los pueblos indígenas justamente implica el reconocimiento de estos pueblos como tales, de manera integral, con territorio, con formas de organización, con sus sistemas de autoridades, con formas de organización económica, de ocupación espacial, de culturización de sus territorios, ¿no? De un despliegue de una institucionalidad comunitaria, ¿no? De autorregulación de su propia sociedad. En suma, una forma de entender la vida, ¿no? Con un carácter fuertemente político, porque tienen estructuras políticas a través de las cuales deciden las políticas de gestión territorial que siempre han tenido los pueblos indígenas, ¿no? Y aquí es conveniente también señalar que cuando estamos hablando de autonomías indígenas es muy distinto a la autonomía departamental y municipal en lo sustantivo, porque estamos hablando de una autonomía que intenta, en el Estado plurinacional, articular dos dimensiones. Por una parte, la autonomía ancestral que siempre han tenido los pueblos indígenas, ¿no? Y que más bien gracias a esa autonomía hasta ahora subsisten. Ha hecho aguas el objetivo, la ilusión del modelo republicano de construir una nación dentro de un Estado, ¿no? Eso no ha funcionado justamente por la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Yo me acuerdo en el contexto de la ley de participación popular, los pueblos indígenas construían escuelas, construían caminos, resolvían el problema de sus tierras, lo siguen resolviendo, no sea implementación de un conjunto de elementos normativas de acceso a sus áreas forestales, áreas de reserva, es decir, una suerte de republiquetas, que Goni no se dio cuenta de esto y lo dijo además, en un Estado moderno como el boliviano no pueden existir republiquetas. Todo el territorio, ¿no? y la población debe estar circunscrita al mando de la institucionalidad estatal. Y obviamente en esa línea vino pues la ley de participación popular, que tuvo como un objetivo fundamental extender la jurisdicción del Estado hacia los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, con la ley de participación popular se lleva el municipio, ¿no? Y por tanto se lleva el partido, se lleva la burocracia y se lleva la corrupción, ¿no? Y eso va generando un proceso de debilitamiento en los pueblos indígenas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos hemos acostumbrado en las instituciones, y esa es una mirada superficial, que es justamente uno de los temas que ahora debemos reflexionar, como que el Estado fuera la única entidad, la única instancia que obstaculiza, ¿no? El proceso del desarrollo de las autonomías indígenas, ya sea porque en la ley marco, la ley de autonomías, le hemos puesto un conjunto de requisitos que aletargan, que hacen que el proceso se convierta en una tarea realmente bien complicada, los plazos que se incumplen en los niveles del Estado, la actitud de los servidores públicos, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Pero no nos referimos a un otro elemento que también es importante señalar, ¿no? Que justamente la incidencia del Estado republicano, ¿no? Ya Bolívar, ¿no? El libertador Bolívar, antes de escribir la constitución política del Estado, la primera constitución política del Estado, emitió 3 decretos con el objetivo de eliminar el modelo comunitario de los pueblos indígenas, ¿no? Uno de los decretos señalaba que toda relación económica e interacción económica debería estar intermediada por la moneda, ¿no? Probablemente Bolívar para ese tiempo no entendía que había instituciones, ¿no? De los pueblos indígenas que hacían que no sea necesaria la circulación de moneda, como las lógicas de la reciprocidad, ¿no? En el segundo decreto establece la eliminación de toda autoridad, ¿no? Tanto se constituye un Estado moderno, se tenía que subordinar solamente al sistema de autoridades de ese Estado moderno naciente. Y lo último, y lo más complicado, es la eliminación del modelo comunitario de la propiedad de la tierra, ¿no? Para patrimonializar
la propiedad de la tierra. Y este es un elemento fundamental, ¿no? Y ha generado también la reducción de la lucha de los pueblos indígenas por la supuesta tierra. Los pueblos indígenas en realidad no lucharon por la tierra, ¿no? Lucharon por el restablecimiento de la autoridad en una jurisdicción territorial. Y los antecedentes de la autonomía, de esa autonomía, están justamente en la emergencia de Tupac Amaru, Tupac Katari, que se enfrentan al modelo colonial por el rompimiento del pacto de reciprocidad colonial, ¿no? Esto hay que entender, porque ya la esmirriada cúpula incaica, uno de los últimos elementos que hace es concertar con el gobierno español y decirles, está bien, hemos sido militarmente derrotados, pero acordamos lo siguiente, ¿no? En nuestros territorios nos dejan, ¿no?, nuestro gobierno y las formas de organización. A condición de eso, nosotros les vamos a pagar un tributo. Este fue el famoso pacto de reciprocidad referido por Tristan Pla, y que justamente se rompe cuando, a propósito de las revoluciones burguesas, el gobierno de los Borbones españoles empiezan a radicalizar el control colonial en las Américas, ¿no? Este es un elemento entonces importante, como los incas intentan establecer la autoridad comunitaria, la autoridad de ese sistema de organización política en territorios concretos. Más tarde, en la misma línea, Pablo Zárate Vilca se propone fundar la República de Indios, ¿no?, con el objetivo de no subordinarse al Estado republicano, sino que paralelamente se creaba, y con un propio gobierno, una República de Indios. Dando un salto más o menos, bueno, a principios de los años 90, hay la famosa idea de la Asamblea de Nacionalidades, en el contexto de la conmemoración de los 500 años, con los antecedentes de la declaratoria de Tiwanaku, ¿cómo se llama el documento este? El manifiesto de Tiwanaku, que es un elemento importante, la marcha indígena de tierras bajas, ¿no? Pero en ese manifiesto los pueblos indígenas, principalmente aymara y quechuas, establecen que debería crearse un otro gobierno paralelo al modelo republicano, ¿cierto? Entonces es otro antecedente de la autonomía. Y ahora, ¿a qué modelo de autonomía hemos llegado? Y ahí quería un poquito, quise hacer unas referencias puntuales históricas para entender cuál es el modelo de autonomía que la Constitución Política del Estado ha establecido y que tenemos que llevar adelante. Por eso digo, hay dos dimensiones. Una es la dimensión histórica ancestral de los pueblos indígenas que nunca, por lo menos hasta donde yo conozco y por la relación directa que he tenido con ellos, decían, no queremos ser parte del Estado, queremos mantener nuestra autonomía. Pero decían ellos, además queremos que el Estado nos atienda igual que un municipio. A un municipio le otorga recursos para el diseño de políticas públicas y la atención de nuestros problemas acuciosos, etc. Queremos una situación igual. Entonces, para eso han establecido la conformación de una estructura administrativa, una entidad territorial administrativa, con la capacidad de hacer gestión pública, ¿no? Y cuando uno lee con cuidado la Constitución Política del Estado, va en esa línea. Habla del autogobierno, no como parte de la libre determinación. La libre determinación en sí misma es el ejercicio de los derechos políticos de esos pueblos indígenas, no del ejercicio de una autoridad en una jurisdicción territorial concreta, y el autogobierno como una forma de generar una instancia administrativa de recursos públicos para la gestión pública, ¿no? Por eso es que también señalamos, alguna vez tuvimos una discusión con el ex magistrado Cursi, ¿no? Él decía, ¿por qué están obligando
a escribir los estatutos autonómicos, porque los pueblos indígenas tienen el derecho a la oralidad, no es necesario que escriban, lógico. Si nos estamos refiriendo a sus normas y procedimientos propios, a su justicia, no hay necesidad de la escritura, aunque sí lo hacen actas, etcétera, para guardar constancia. Pero yo le decía, hermano Cusi, no estamos hablando de su autonomía como el ejercicio de su territorialidad. Estamos hablando de la autonomía como un espacio de gestión pública, como una instancia administrativa que debe adquirir las destrezas, ¿no?, para recibir recursos del Estado y promoverlos, que también esa autonomía va a generar, ¿no?, y convertirlos en políticas públicas para atender a su población. Y si esto es así, recibe recursos del Estado, obviamente tiene que subordinarse a las normas que el Estado ha diseñado para estos fines, la ley SAFCO, etc. De tal manera que esta autonomía, ¿no?, como entidad territorial administrativa, es una suerte de instancia híbrida, porque en parte está subordinada a las normas lógicas del Estado y por otro lado, obviamente, bajo la subordinación de la autoridad comunitaria. Entonces, esto es importante y corregir algo que también establece el documento, ¿no?, que dice que la autonomía reside en el autogobierno y no están basadas en el territorio. La autonomía departamental y la autonomía municipal sí. ¿Por qué? Esto por el tema de los recursos naturales, respecto al cual hemos tenido traumas como Estado boliviano, ¿no?, hasta se han producido guerras internacionales, y en la década del 2000, del 2006 al 2008, hemos tenido contingencias muy dramáticas, ¿no?, de decisión, división del Estado boliviano. Entonces, por eso es que se corrigió un tema que estaba establecido, por ejemplo, en la Constitución, en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que decía, no, la autonomía, la autonomía del departamento, o el departamento autónomo, o sea, Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz. Cuando estás diciendo departamento autónomo o municipio autónomo, estás hablando de connotaciones territoriales y por tanto de la propiedad de recursos naturales. Esto era una cuestión bien complicada, ¿no? Entonces, por eso se dijo que la autonomía en el modelo que está establecido en la Constitución Política del Estado no se basa en el territorio, sino en el autogobierno. De esta manera no es autónomo el departamento de Santa Cruz, sino el que es autónomo es el gobierno departamental de Santa Cruz. Pero algo distinto pasa con las autonomías indígenas, ¿no? Las autonomías indígenas sí se basan en la gestión, en el control del territorio, por el sencillo hecho del reconocimiento de la garantía del derecho a la libre determinación establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que dice, dada la preexistencia colonial y el dominio ancestral de sus territorios, los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, que consiste en el autogobierno, la autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, este es también un otro elemento que hay que diferenciar, ¿no? Para la autonomía departamental y municipal, la autonomía no está basada en el territorio, sino en el autogobierno, pero sí, en el caso de las autonomías indígenas, están basadas en el territorio, y eso es de sentido común por su preexistencia. Otro tema a comentar respecto al tema región, ¿no? En el documento se habla de la región como espacio de planificación y gestión. El Estado boliviano, bueno, la Constitución Política del Estado está establecido un poco para resolver la alta fragmentación de los gobiernos locales, ¿no? Hay municipios con 1000 habitantes, el municipio de Nazacara de Pacá, que se acaba en el departamento de La Paz, con 600 habitantes, en Cochabamba otros municipios con 1000 y tantos habitantes. Y el tema es que cuando se estaba diseñando la ley marco de autonomía, se hizo una revisión, ¿no?, de las posibilidades de gestión pública, de las capacidades de gestión pública en función al número de habitantes, y salía el resultado de que los municipios que tenían una población menor a 5000 habitantes realmente estaban
con una gestión muy deficiente. Entonces, por eso se puso en la Ley Marco de Autonomías, que en el artículo 14, ¿no?, de que los municipios los municipios con población menor a 5.000 habitantes podrán fusionarse. Y bueno, nadie se ha fusionado pues hasta ahora, ¿no? Pero se crea una alternativa, la posibilidad de que estos municipios se puedan agregar sin disolverse para constituir regiones, ¿no?, en parte como un espacio de planificación y gestión para la cosa pública. Y si esto funcionaba en un periodo de un año prudente, constituirse en autonomías regionales. Este mismo hecho para las autonomías indígenas es diferente, ¿no? La Constitución Política del Estado no habla la autonomía indígena como un espacio de planificación y gestión, sino para la posibilidad de restablecer en alguna medida los territorios ancestrales. Hay que entender que antes del modelo republicano, la forma de organización de los territorios indígenas era flexible y generalmente, por ejemplo, los pueblos de la región andina se desarrollaban en el marco de la ocupación de nichos ecológicos para sostener, ¿no?, a su población, por ejemplo, frente a las contingencias climáticas que siempre ha tenido nuestro planeta. Y nuestros pueblos indígenas desarrollaron técnicas y estrategias justamente para resolver estas contingencias. Y uno de esos mecanismos es los territorios continuos y discontinuos en el marco de nichos ecológicos que permitían la complementariedad económica para el sostenimiento de sus pueblos. Más bien es que el modelo republicano va haciendo añicos esa forma de organización territorial, enclaustrándolos en municipios y en los TIO, ¿no?, que son parte de los territorios ancestrales de esos pueblos indígenas, pero no es el territorio que empata con sus lógicas de organización económica. Por eso viene una sequía, viene una helada, vemos a los pueblos indígenas pidiendo limosna en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, el tema de la región va en la línea, es difícil volver 500 años atrás, obviamente, pero las regiones, es decir, un municipio convertido en autonomía indígena, sus municipios vecinos convertidos en autonomía indígena, pero en el caso de los aymara, de los quechuas, pueden constituir una región autónoma, no solamente como espacio de planificación y gestión, sino más bien como un espacio de reivindicación territorial y en gran medida para restablecer, ¿no?, mecanismos de fortalecimiento de su economía comunitaria. Y este es el otro elemento, economía comunitaria, ¿no? Economía comunitaria en la línea de que esto implica cómo fortalecemos para la gestión pública de las autonomías indígenas, ¿no?, las formas de ocupación espacial, ¿no?, de acceso y uso sostenible a sus recursos de biodiversidad. Es más, ¿no?, ¿cómo podemos responder a algo que se ha convertido en un tema crítico, como es la ampliación de la frontera agrícola? Complicado, ¿cierto? Tenemos contingencias dramáticas que directa o indirectamente tienen que ver con los incendios, y no en Bolivia, en el mundo entero, ¿no?, el calentamiento global, etc. Nuestros pueblos indígenas tienen alternativas para eso. Antes que la ampliación de la frontera agrícola, no, la expansión de la frontera agrícola, sus estrategias de intensificación de la producción agrícola, que implica una estructura integral de elementos que tienen que ver con la ganadería, con la agricultura, etcétera, porque nuestros pueblos indígenas son fundamentalmente agrocéntricos. Este es otro elemento que quería rescatar de la reflexión que nos plantea el documento, pero el documento no llega hasta ese punto, pero sí nos da las bases para ir un poco más allá, ¿no? Y finalmente quiero referirme a otro elemento que señalé al principio, ¿no?, que está ligado a la Ley de Participación Popular, y lo que las mismas ONGs, no todas, pero las ONGs han actuado con diferentes metodologías, pero han llegado al área rural llevando estrategias de producción económica de orden capitalista. La Ley de Participación Popular es nefasta en ese sentido, porque justamente los resultados lo están sufriendo los pueblos indígenas ahora, ¿no?
aquella gente que se benefició económicamente de los proyectos introducidos en las comunidades indígenas sin ningún estudio, sin ningún análisis, no solamente porque hay que llevar apoyo y punto. Eso empezó a desestructurar, a desorganizar estructuras y estrategias de organización económica finamente construidas durante decenas y cientos de años, ¿no? Construyeron instituciones de autorregulación, ¿no? Eso finalmente terminó destruyendo la organización comunitaria, generando procesos erosivos sociales y procesos de estratificación social. En Totora, en Huacaya, en Mojocoya, ¿quién ha impedido, no, que se desarrolle la autonomía? El Estado, porque nuestro análisis termina en el Estado. O sea, el Estado, que la ley marca, que aquí, que allá. Está bien, hay muchas cosas que debemos observar, como plantea el documento, hay que revisar, hay que diseñar nuevas estrategias, metodologías para seguir avanzando en el proceso. Pero ese análisis es todavía parcial. Dentro de las mismas comunidades hay actores de los propios pueblos indígenas que actúan contra su propio pueblo. Y son lo que yo denomino los desarraigados, aquellos que se desprendieron del control comunitario, ¿no? Y en el marco de los beneficios que recibieron del Estado, de la ley de participación popular, que es la principal herramienta en esto, encuentran en el municipio la institución que empata con sus objetivos personales, lógica liberal, lógica individualista, que no está mal. El Estado republicano, el Estado el Estado plurinacional intenta articular dos estrategias civilizatorias, la republicana, liberal, occidental, capitalista, como la queramos llamar, y por otro lado el comunitario, ¿no? Que expresa las formas de organización de los pueblos indígenas, de tierras altas, valles interandinos, tierras bajas, Chaco, etc. Entonces, ahí hay un elemento complicado. Y nosotros, las instituciones, ¿no?, que criticamos, somos muy criticones, también estamos cometiendo un conjunto de errores, y en eso quiero terminar. Yo les voy a mostrar, hemos estado haciendo un análisis del, ¿cómo se llama?, de Huacaya y Guaraní, de Chaqueño, Guaraní, y Ambaye. No, Ambaye de Huacaya. Y es un remedio en chiquitito de Charagua. ¿Qué hemos hecho en Charagua? Es complicado, ¿no? Hemos reproducido una forma de organización municipal para impostar a una forma de organización para la gestión pública en un territorio indígena, ¿no? Y fíjense algo que nos criticó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De 8 autoridades que tenía el municipio de Charagua, lo hemos multiplicado, son 46. De un alcalde, el análogo, que son en este caso los ejecutivos zonales, que son 6, además del TIC son 7. Se ha creado un órgano legislativo con 12 participantes, 2 por cada zona, porque territorialmente Charagua está dividido en 6 zonas, no hombre y varón, perdón, varón y mujer, y un órgano de decisión colectiva de 27 representantes. ¿Y saben cuál es el resultado hasta ahora? Y eso no he escuchado en las críticas de ninguna institución. Los titulares de la demanda, que era el pueblo guaraní a la cabeza de sus capitanes, están ahí al rincón. ¿Quién tiene poder ahora en el gobierno de la autonomía indígena guaraní? Los funcionarios públicos, compañeros. Más poder que el propio pueblo indígena. Y eso no nos estamos autocríticos. Y en el caso de Huacaya, vamos en la misma línea. Su estructura territorial tiene el Consejo de Capitanes, ¿no? Y la instancia es la Asamblea Interzonal, porque son 2 capitanías, 2 zonas que se reúnen.
Más abajo está la asamblea zonal, son las donde en el estatuto están incluyendo las organizaciones campesinas, la organización urbana, la capitanía comunal, hasta ahí está bien. Más abajo están las comunidades, algo parecido como han hecho en el estatuto de Yacaipampa. Ya en la estructura de gobierno han metido, está la capitanía de Huacaya, está la capitanía de Santa Rosa, está el órgano ejecutivo, está los representantes de la justicia indígena, está la asamblea legislativa, más los técnicos. Fíjense ustedes, nosotros que le criticamos al Estado, no estamos llevando los moldes del Estado republicano a la autonomía indígena. ¿No será que estamos sin querer traduciendo la forma de organización republicana en la autonomía indígena? Porque en Charagua hemos creado el órgano legislativo, que es parte de la lógica liberal, donde delegas el poder a tus representantes, ¿no? Y ahí está, tenemos una asamblea legislativa que delibera a nombre de ese pueblo. Y el caso de Yacaipampa nos da luces. En Yacaipampa no han hecho un órgano deliberativo, porque ¿quién dicta las reglas, las normas, las instituciones? Cronograma, actividad agrícola, fechas de estabular el ganado, fechas para entrar al monte, una y otra cosa, ¿quién es? No hay una asamblea legislativa. Eso corresponde a formas de gestión territorial ancestral que ha ido transmitiéndose en términos de institucionalidad de padres a nietos, de abuelos a nietos, ¿no? Y lo que han hecho es fortalecer esa instancia. O sea, quien decide, quien define las políticas públicas es la asamblea comunitaria, sus tres instancias: comunidades, subcentrales y central regional. Y han creado un ejecutivo, que es el análogo al alcalde, y un consejo de gestión pública. El consejo de gestión pública es una instancia de 5 personas que recibe las decisiones de la asamblea comunitaria, las convierte en texto normativo, es decir, en norma, no en ordenanza, en ley, y devuelve a la asamblea comunitaria. La asamblea comunitaria la discute y la aprueba. Y bajo la definición de estas normas, activa sus políticas públicas el ejecutivo de la autonomía indígena. Bueno, creo que esos son los puntos que quería comentar, compañeros, creo que compañeras, compañeros. Y bueno, hay muchos aspectos que ya Alberto señaló como tareas importantes que hay que ir asumiendo en el futuro, pero creo que es importante que las instituciones nos también detengamos a pensar que la autonomía indígena no es un análogo de la autonomía departamental y la autonomía municipal en términos de institucionalidad, y más aún del ejercicio de gobierno, ¿no? En el modelo republicano, en el modelo liberal, hemos delegado el gobierno al gobernador y a la asamblea departamental, y en el modelo de las autonomías indígenas no le delegan a nadie. Ellos definen los hechos políticos y le delegan, sí, a la autoridad administrativa convertido en política pública, ¿no? Creo que este es el tema sustantivo, ¿no?, en términos de lo que los pueblos indígenas nos están diciendo, que no queremos ser parte del Estado, no queremos subordinarnos al Estado, queremos ser parte del Estado, no queremos subordinarnos al Estado, pero queremos ser parte del Estado a través de nuestra autonomía indígena. Cuando están hablando de autonomía indígena, están hablando de una entidad territorial administrativa, ¿no? Porque las definiciones políticas las desarrolla y define la asamblea comunitaria. Eso quería compartir.